Bienvenidas a todos otra vez. Gracias por haber dispuesto este momento para meditar juntos en las Escrituras. Y hoy quiero ir a meditar básicamente en dos textos de las Escrituras, aunque la carta que vamos a leer es una carta donde tenemos mucha enseñanza, pero hay dos versículos que quisiera recalcar con usted. A la carta que me estoy refiriendo es la carta a Filemón. Por favor, no abra su Biblia todavía, hasta después le voy a explicar la razón del por qué. Cuando usted y yo leemos especialmente las cartas o Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos que entender que los capítulos y los versículos que regularmente tenemos en nuestras Biblias como división, no son originales de los autores. Por ejemplo, Moisés nunca escribió capítulo 1 y dijo, voy a ponerle la creación. Capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Versículo 2, no. Fueron escritos de manera general como libros. Lo mismo pasa en las cartas. Las cartas no están divididas como nosotros la tenemos o solemos leerla en capítulos y versículos. La razón por la que se le puso capítulos y versículos surge a partir del siglo XV-XVI, y la razón era para facilitar encontrar los textos que se estaban buscando, porque de repente era muy difícil encontrar una porción y después regresar, más que en ese tiempo eran rollos, entonces desenrollar y decir a ver dónde me quedé era muy complicado. Entonces a partir del siglo XV-XVI se pusieron primero capítulos y después versículos. Vuelvo a repetir, la razón es para encontrar o facilitar la búsqueda de los pasajes. Sin embargo, aunque eso nos ayuda mucho para encontrar o facilitar los textos, de repente perdemos la idea general por ir leyendo frases y frases. Capítulo 1, versículo 2, nos quedamos parados y luego regresamos y de repente buscamos otro versículo que sea paralelo y no leemos como tal la carta como fue escrita. Les explico, muchos de los que estamos aquí los que ya estamos pasaditos de los 50, ¿sí? Recordarán que antes de haber correos electrónicos o WhatsApp donde hasta se abrevian las cosas, se solía escribir por carta, y cuando alguien recibía una carta, al recibirla el cartero la daba, y cuando alguien la recibía no leía la parte al principio donde, por ejemplo, tenía un formato: Tehuacán, Puebla, a 24 de mayo del 2026. Querido hijo, te habla tu mamá, espero te encuentres bien, punto. Ustedes recibían una carta y no decían, hasta aquí, mañana continúo lo siguiente. No, usted leía toda la carta completa. Bueno, lo mismo sucede precisamente con las cartas, solo que nosotros solemos dividirlas en versículos y capítulos, y luego, aunque nos ayuda y nos facilita encontrar, perdemos de noción o perdemos, ahora sí, el mensaje central. De tal manera que es bueno, si usted empieza a leer una carta, termínela completa, aunque tenga su Biblia con capítulos y versículos. Ahora, eso se hizo para facilitar. Sin embargo, hay algunas Biblias, y voy a leer la carta a Filemón. Lo voy a leer, pero ahora la voy a leer sin capítulos y sin versículos. La voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y quiero que usted me ponga atención, porque le va a dar un panorama diferente de que no voy a hacer yo las pausas de versículo. ¿Sí me explico? Sino lo voy a leer como una carta. Ahora, es bien importante que cuando nosotros leemos así, entendamos también que si usted y yo tuviéramos acceso o leyéramos tanto el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, griego o hebreo, notaríamos algo bien interesante, que no está dividido, no tiene reglas gramaticales, no hay comas, no hay puntos,
no hay acentos, no hay mayúsculas cuando es nombre propio y no hay minúsculas. O era todo mayúscula o era todo minúscula. Y también otro detalle, no había comas para decir, bueno, hasta aquí hago una breve pausa y sigo. No, seguía completo leyendo o escribiendo todo el párrafo como tal. Es más, no había separación entre palabra y palabra. De tal manera que era seguido toda la frase sin hacer esa separación. Sin embargo, los traductores, por eso es a veces apreciar la labor, cuando nosotros tenemos una Biblia, la labor de un traductor que le costó mucho trabajo poder entender y hacer esa separación de texto, traerla a nuestra gramática, poner comas, poner puntos y aparte, admiración, poner también las letras, las palabras con nombre propio, mayúscula, etcétera. No lo tendríamos así. Ahora, ¿por qué lo repito? Porque es bien importante a veces apreciar que lo que usted tiene en sus manos, esa Biblia que de repente a veces ni la valoramos, no solo alguien pagó un precio para que nosotros la tengamos, y precio, me estoy refiriendo a precio de sangre, que la Biblia pudiéramos tener acceso a ella, sino también alguien tomó el tiempo para hacer las traducciones de manera correctas. Así que al leer hoy la carta a Filemón, quiero que, por favor, no lo van a ver en la pantalla, quiero que solamente me escuche. ¿De acuerdo? Tampoco le voy a pedir que abra su Biblia ahorita, sino hasta después, en 2 versículos que quiero notar con usted, para que pueda apreciar de manera diferente el texto o la carta como tal, como carta. ¿Me estoy explicando? Ahora, póngame atención y voy a leer carta a Filemón, sin versículos y sin capítulos. Obviamente, respetando las reglas gramaticales que el traductor le puso. ¿De acuerdo? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús, hacia todos los creyentes en Cristo Jesús. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has confortado todo el corazón de todos los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Cristo Jesús, te suplico que por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil, tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar, mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que tú eres.
Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a tus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, también Marcos y Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esta es una Biblia que no tiene ni capítulos ni versículos. Usted la puede adquirir y le va a dar una idea diferente. Obviamente, de repente usted se va a perder porque dice, pues es como un libro más. Pues sí, así fue escrita. Ahora bien, déjeme explicarle un poquito el trasfondo de Filemón para que podamos adentrarnos ahora en la historia o en dos versículos que quiero llamar su atención. Filemón forma parte de lo que se le conocen como las epístolas carcelarias, es decir, las epístolas que fueron escritas desde la cárcel. Esas epístolas fueron 4. La primera es la carta a los Efesios, la segunda es la carta a los Filipenses. La tercera carta carcelaria, que fue escrita desde la cárcel, es la carta a los Colosenses. Y la cuarta es la carta a Filemón. Sin embargo, la carta a Filemón es una carta muy interesante porque aunque está dentro de las epístolas carcelarias o escritas desde la cárcel, literalmente Pablo no estaba en la cárcel. Él tenía lo que se le conoce hoy en día como prisión domiciliaria. Es decir, que él vivía en una casa o estaba preso, pero en una casa donde se le permitían visitas, donde se le permitía que pudieran llevarle de comer, atenderle dentro de esa casa, esperando también ser sentenciado. Y esa es la carta de Filemón. Por eso, en la última parte o en la última sección de la carta a Filemón, Pablo les dice: yo espero ir con ustedes. Y como respuesta a la oración que ustedes han hecho por mí, yo espero, y es más, hasta le dice, prepárame alojamiento para que ustedes tengan el privilegio de tenerme, ¿no? Medio sencillo Pablo, pero bueno, él tenía la esperanza de ir a Colosas, donde vivía este personaje llamado Filemón. Ahora bien, esta carta a Filemón tiene otra cosa interesante. Filemón, ¿quién era? Filemón es el nombre de un personaje que solamente se menciona por allí, a otro en la epístola a los Colosenses. Filemón significa amante de los caballos. Pareciera ser que Filemón era un hombre de una clase acomodada de la clase alta o aristócrata de dinero, por lo que él tenía caballos que en aquel tiempo no cualquiera podía tenerlo. Entonces parecía ser que Filemón se había convertido al evangelio y un tiempo había sido compañero de Pablo predicando el evangelio. Por eso él le dice: te hablo con toda franqueza como compañero que una vez estuviste conmigo. En un momento dado, Filemón regresa a su casa y allí en su casa inicia una iglesia. Por eso en el primer versículo, en el versículo 2, ahora sí en su Biblia, ahora sí abra su Biblia de favor si la tiene, en la versión que usted use. Por eso es que en el versículo 2, Pablo saluda o le dice: salúdame a dos personajes, a Apia y a Arquipo. Se dice que Apia era la esposa de Filemón. Qué nombre, ¿verdad? Apia. Bueno, a lo mejor y Arquipo era su hijo. Y luego dice, salúdame a Apia, a la amada Apia, no Arpía, sino Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y luego dice: a la iglesia que está en tu casa. Es decir, que la carta a Filemón
está escrita no solo a Filemón, sino también enviando un saludo a un grupo de personas que se reunían en la casa de Filemón. Posiblemente era una casa grande que estaba situada en Colosas, en esa región. Filemón había llegado, predicado el evangelio y un grupo de cristianos se habían convertido. Apia le apoyaba, Arquipo, su hijo, también. Al final él menciona otros personajes donde dice que en el versículo 23, ya en nuestra versión dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Ahora bien, aquí menciona varios nombres. Lo que me interesa, o el nombre que me interesa, es el nombre de Onésimo. ¿Quién era Onésimo y cuál es la razón por la que se escribió esta carta? Fíjese algo interesante también. La carta a Filemón es una carta muy personal. No es una carta como las demás escritas en las iglesias o las demás de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo: pon orden. No, la carta a Filemón es una carta muy personal en donde Pablo le pide un favor a Filemón, este personaje que había sido compañero en un tiempo con él, predicando en el evangelio. Y ese favor que le pide tenía que ver con un personaje que aparece allí. Su nombre es Onésimo. Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Bueno, al parecer, leyendo la carta, si usted puso atención, Onésimo había sido esclavo de Filemón. Y lo primero que nos salta es decir: híjoles, entonces aquí se aprueba la esclavitud. No, era algo normal en aquel tiempo. Pablo solamente hace alusión de lo que era Onésimo, porque obviamente Filemón tenía capacidad económica no solo para tener un grupo de caballos, sino también tener esclavos que puedan atender su casa. Entonces, había un personaje que se llamaba Onésimo. Era esclavo de Filemón. En algún tiempo, viviendo juntos, algo pasó entre Onésimo y Filemón. Parece ser que Onésimo le defraudó, ya sea que le robó algo, y entonces Onésimo sale huyendo de casa de Filemón. Y fíjese qué curioso, porque pareciera ser que Dios no tiene control. Sale huyendo porque la regla que había en esos tiempos era que si una persona tenía un esclavo y el esclavo le robaba o le defraudaba o le hacía algún daño al dueño, al que le había comprado, el dueño podía buscar traer al esclavo y entregarlo a las autoridades, o él mismo podía disponer para que le quitaran la vida. Así que defraudar a un amo era una cuestión muy seria. Onésimo había defraudado, posiblemente económicamente, a Filemón. Y él sale huyendo. Y en esa huida llega a Roma. Por alguna razón llega a Roma y quizá allí lo toman preso. ¿Por qué? Porque Pablo le dice que él había engendrado un hijo en sus prisiones. Y usted va a pensar: ay, este pillín de Pablo, todavía viejito y hasta en la cárcel andaba haciendo hijos. No. Cuando él dice mi hijo que engendré en mis prisiones, está hablando de un hijo espiritual, que posiblemente cuando llegó Onésimo se encontró con Pablo, Pablo le compartió el evangelio y por eso le dice: es mi hijo espiritual. Al convertirse Onésimo, las cosas no terminan allí. Empieza allí un proceso de restauración en la que Pablo interviene. Empieza un proceso en el que Dios quiere tratar con Onésimo, pero también quiere tratar con Filemón. Así que entonces le dice Pablo a Onésimo, le dice: mira, quiero que le lleves esta carta a Filemón. Fíjese qué interesante, qué curioso. De repente llega Onésimo, se encuentra con Pablo, recibe la palabra de Dios, se convierte y le pregunta a Pablo: oye, ¿de dónde vienes? No, pues yo vengo de Colosas. Ah, ¿y allí qué hacías? Pues era yo esclavo. Ok. ¿Y quién era tu patrón? Pues un hombre que se llamaba Filemón. Y entonces Pablo dice:
él era mi compañero. ¿Cuál hubiera sido la cara de Filemón? No sé si me estoy explicando, digo, de Onésimo. Ay, pues yo huyendo del Filemón y me encuentro con el amigo de Filemón. Y el Filemón no era un burro, ¿no? Ese no era un personaje. Y entonces Pablo le dice, yo conozco a Filemón. Y le hace una carta, que es la que acabamos de leer. Y le dice, quiero que regreses a casa de Filemón. Pero cuando tú regreses a casa de Filemón, yo le voy a pedir un favor a Filemón. Que ahora él te perdone toda la deuda, lo que tú le robaste, te la perdone y yo voy a hacer algo por ti. Es más, no solo vas a regresar como esclavo, sino le voy a pedir un favor. El favor es que ya no te trate como esclavo, sino ahora seas parte de una familia. ¿Cuál ha de haber sido el impacto de Onésimo? El impacto es que cuando el evangelio realmente llega a la vida de una familia, llega a la vida de una persona, hay un cambio radical. Y por mucho que cueste trabajo a veces entender que tenemos que hacer cambios, o sea, no es cambio de religión, no es cambio de palabras, no es cambio de jerga, de cómo hablábamos antes y cómo hablo hoy. No, se trata de un cambio en donde muchas veces ese cambio me va a costar trabajo. Así que Pablo le dice a Onésimo, ve y ahora ya no vas a ser su esclavo, ahora vas a ser su familia. Y ahora, aquí vienen los dos versículos que quiero compartir con usted, por favor. Versículo 18 y 19. Observará, por favor, en su Biblia que no tiene capítulos, porque no hay un capítulo, son solamente versículos. Si observa, no dice uno, solamente menciona versículos. Pero obviamente lo que les estoy diciendo tiene que ver precisamente no con lo que Pablo dijo, versículo 1, versículo 2, no. Lo pusieron después para poder encontrar más fácil o facilitarnos la búsqueda. Y en el versículo 18, desde el 17, Pablo le dice a Filemón, así que si me tienes por compañero, le está hablando a Filemón, dice, recíbele como a mí mismo. Si tú me tienes como compañero, recíbele como a mí mismo. Ahora, esto empieza a chocar en la mente de Filemón. Porque un esclavo no era reconocido como parte de una familia. O sea, no era alguien a quien se le pagaba para hacer un servicio y que se le tenía que tratar con dignidad. No, un esclavo se compraba en un mercado donde estaban muchos esclavos. Ir a comprar un esclavo resultaba muy humillante a veces para el mismo esclavo. Porque la persona que llegaba veía a cada uno de los esclavos, estaban desnudos. ¿Cuál era la razón? Que el que iba a comprar un esclavo lo pudiera ver, que no tuviera alguna llaga, que no estuviera enfermo de algo. A veces era tan humillante que tenían que voltearlo y agacharlo para ver si no tenía otro tipo de problemas. Así que ser un esclavo de entrada ya era muy humillante. Y cuando Pablo le dice, vas a recibir a Onésimo, lo vas a recibir como si me recibieras a mí mismo. ¿Dónde quiere Dios empezar a tratar primero? Con Filemón, con un hombre que había llegado el evangelio a su vida y ahora era confrontado, primero, a cambiar toda su mentalidad, a cambiar la forma de tratar a otros y ya no verlo como un esclavo, ya no verlo como una persona de segunda, tercera o ni siquiera sin categoría, sino ahora verlo como si estuviera viendo al mismo Pablo. Por eso Pablo le dice así, que si tú me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esa es la primera cosa que empieza a cambiar. Cuando el evangelio llega a nuestra vida, realmente nos va a confrontar en la forma en la que estamos acostumbrados a hacer las cosas. Porque así es la sociedad en la que vivimos. Era la sociedad en la que vivía Filemón. Así trataban a los esclavos. No era algo degradante, era normal. Y Pablo le dice, lo vas a recibir ahora como a mí mismo. Quiero que piense, por favor, todo lo que pasaba en la mente de Filemón. Todo un cambio total. ¿Cómo voy a tratar a aquel que yo compré con un precio
y que siempre lo traté como un esclavo. Es más, no le pagaba para que me sirviera, era su obligación. Ahora lo voy a tratar como si fuera mi compañero mismo. Pero más allá de eso, Pablo le va un poquito más allá para el trato con Filemón. Le dice en el versículo 18, si en algo te dañó, ¿qué tienes que hacer? Dice, si en algo te dañó o te debe, ¿qué? Ponlo a mi cuenta. Ahora, mire, este es otro versículo también muy raro. Porque cuando usted y yo leemos Proverbios, el libro de Proverbios nos enseña que nosotros no debemos ser avales de nadie. Ni empeñar nuestra palabra, ni ser aval de nadie. Dice, si tú has empeñado tu palabra, salte de allí, porque estás enlazado con los dichos de tu boca. Y lo que Pablo ahora está diciendo, bueno, mira, si Onésimo te dañó, te robó, ¿qué va a pasar? Me pongo en medio y yo te lo voy a pagar. Ponlo a mi cuenta. Fíjense lo que dice en el siguiente versículo, versículo 19. Dice, yo, Pablo, te escribo de mi propia mano. Lo que estaba diciendo, la figura que está usando es lo que nosotros usamos como un pagaré, ¿no? O sea, yo estoy firmando que si él te debe algo, Pablo te lo va a pagar. ¿Entiende eso? Si te debe algo Onésimo y te robó, ¿quién te lo va a pagar? Yo. Por eso le dice en el versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. ¿Yo qué? Lo pagaré. En otras palabras, estaba firmando un pagaré. Él te robó, sabes, no te preocupes, yo te lo pagaré. Y aquí viene otra cosa también. Pablo no era un personaje acaudalado. Pablo, en tiempos donde él estaba, llamémoslo así, en receso de no predicar, lo que hacía era construir tiendas y de ahí se sostenía. Y se sostenía también de las ofrendas que algunas iglesias le enviaban a él. En algún tiempo, él, según a los Corintios, él dice que le daba gracias a Dios porque al fin habían tenido, la iglesia de Macedonia se habían acordado de él. Y les dice, y gracias por haber recibido, porque enviaron una ofrenda y se han acordado de mí y tienen cuidado de mí. Así que Pablo no tenía suficiente dinero como para decir, no te preocupes, a ver, ¿cuánto te debe? Yo te firmo un cheque. No. Aquí viene lo interesante también. Cuando Pablo le dice eso en el versículo 18, dice, yo, Pablo, te lo escribo de mi propia mano, me pagaré. Yo lo voy a pagar. ¿Cómo? No importa, yo te lo voy a pagar, voy a hacer un esfuerzo. Pero hay aquí una cláusula bien interesante. Dice, yo lo pagaré por no decirte que ¿qué? Que aún no solo me debes tú, lo que eres me lo debes a mí. ¿Se da cuenta? ¿Qué era Filemón? Ahora un hijo de Dios. Un hijo que en algún momento él recibió la gracia de Dios y que ahora era hijo de Dios. Y que por lo tanto posiblemente Pablo también le había compartido del evangelio a Filemón. Por lo tanto él le decía, mira, yo pude haber obligado que lo recibas porque yo tengo el derecho, pero no lo hice. Es más, él le dice, yo pude haberlo obligado porque a mí yo lo necesito conmigo. Pero yo no quise abusar de mi autoridad, sino yo quiero regresarlo a ti, porque aunque me es útil a mí, a ti te es más útil. Así que entonces te lo regreso, pero ojo, lo vas a recibir como si me recibieras a mí. 2, lo vas a tratar ahora como a un hermano, como parte ahora de la familia tuya. Y si él te dañó o te robó algo, ¿qué le dice? Yo te lo pagaré. Pero acuérdate, como que le dice, acuérdate que no es que me debas tú, sino tú mismo tienes una deuda conmigo, tu propia vida. Ahora bien, el título que quise poner a este tiene que ver precisamente con esto. Yo lo pagaré. Porque esta es una metáfora, una idea de lo que Dios hizo con nosotros a través de Cristo Jesús.
Alguien pagó un precio por nosotros. Alguien tomó nuestro lugar. Allá por 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, en uno de los campos de concentración, este es histórico, hubo una situación que fue muy interesante. De hecho, ustedes pueden ver, creo que hay 2 plataformas donde está la película de este personaje. Su nombre es Maximiliano Kolbes. Maximiliano Kolbes era un monje de origen polaco. Él era franciscano. Cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, lo toman preso y lo ponen en uno de los campos de concentración en Auschwitz. Y él está allí preso. Sucede que había una regla entre los soldados que si un preso llegaba a huir de algún campo de concentración, la regla era esta: 10 presos tenían que ser tomados y tenían que meterlos en un cuarto para que allí fueran encerrados y murieran de hambre. No se les daba ni agua ni comida. Así, ahora, esta era parte de una estrategia para hacer que entre todos se cuidaran, para hacer que ninguno de ellos se escapara. Así que se estaban cuidando porque sabían que si alguno de ellos se iba a ir, posiblemente alguno de estos que quedaban, 10, iban a ser metidos en ese cuarto para morir. Sucede que escapó un preso. Y entonces llegaron los soldados y le dijeron: ustedes saben la regla. Y empiezan a escoger tú, los 10. Y los pasan al frente. Y cuando estaban al frente, uno de ellos se puso de rodillas y empezó a llorar. Y le dijo: por favor, no pueden hacerme esto. Yo tengo esposa y yo tengo hijos. Y yo tengo la esperanza de ver a mis hijos, de regresar a casa. Y llorando a los pies de los soldados pedía clemencia. En ese momento, Maximiliano Kolbe se dio un paso adelante y le dijo a los soldados: yo tomo su lugar. Este hombre vivió, pero Maximiliano Kolbe tomó su lugar. Así que entonces lo tomaron con los 9 más, lo metieron en ese cuarto donde el 29 de julio de 1941 salió, pero muerto, para ser enterrado. Alguien tomó su lugar. Años después, este preso que había sido liberado o que se le había perdonado la vida, en una conferencia de prensa, él dijo lo siguiente: yo debía morir, pero alguien tomó mi lugar. Yo debía morir, pero alguien tomó mi lugar. Ese es el Evangelio. Alguien tomó nuestro lugar. Alguien se puso enfrente y dijo: libérenlo. Yo tomo su lugar. Alguien llamado Jesús tomó el lugar de un Barrabás que merecía la muerte. Y él dijo: yo estoy aquí. Y eso es lo que hizo Jesús. Ahora Pablo hace exactamente lo mismo, poniéndose en medio, poniéndose en su lugar, y dijo: si él te debe algo, yo te lo voy a pagar, pero tú lo vas a recibir como algo, como alguien de parte de la familia. ¿Sabe una cosa? Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es exactamente eso. Ustedes y yo deberíamos haber muerto, merecíamos morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero alguien vino y murió por nosotros y pagó un precio muy alto. Y le dijo al Padre Celestial: Él debe algo, pero yo lo pago. Regresa a lo que dice Pablo a Filemón: si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y lo que hace Jesús con nuestra vida es precisamente eso. Si Onésimo hubiera regresado con Filemón, Filemón tenía todo el derecho de tomarlo, llevarlo a las autoridades, denunciarlo y decirle: yo pido su vida, me defraudó y me dañó y debe morir. Y quizá ese era el miedo. Pero ahora Onésimo llega a Pablo con la seguridad de que Pablo
estaba firmando un pagaré. Yo lo pago. Y si en algo te debe él, ponlo a mi cuenta. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Todos nosotros entendemos lo que significa una deuda, chica o grande. Una deuda mata, económica, aún moral también. Una deuda produce carga, no nos deja dormir. Puede ser una deuda de lealtad, de haber empeñado nuestra palabra, de lo que sea. Es una carga. También una deuda puede ser motivo de vergüenza, porque debo algo y no nos sentimos orgullosos. Debo respeto a alguien y no se lo di. Debo dinero y tampoco lo puedo cubrir. Debo lealtad y no lo hice. Y es vergüenza. Una deuda también puede ocasionar distancia cuando no estamos dispuestos a pagarla. Y no solo no estamos dispuestos, cuando no tenemos con qué pagarla. Onésimo no tenía dinero para regresar y decirle, perdóname, ¿cuánto te debo? Aquí está. Pero hubo alguien que dijo, yo lo pagaré. Y ese alguien se llamaba Pablo. Ese alguien escribió un pagaré que decía, ponlo a mi cuenta. Usted y yo vivimos en un mundo donde casi todos queremos cobrar las deudas. Alguien me defraudó, quiero que pague. Alguien dañó mi imagen, quiero que pague. Alguien me robó mi paz, quiero que pague. Alguien me ofendió, quiero que pague. ¿Sí o no? Cobrar errores, cobrar palabras, cobrar traiciones. Porque esa es nuestra naturaleza. Pero cuando Jesús ha llegado a nuestra vida, nos puede costar mucho trabajo. Y ese trabajo nos tiene que recordar, como Pablo le recordó a Filemón. Mira, yo te puedo pagar lo que tú quieras, pero quiero que recuerdes una cosa. Tú te me debes a mí. Tú estás vivo por mí. Y ¿sabe una cosa? ¿Por qué usted y yo estamos vivos? Por la gracia de Dios. Nada más. ¿Por qué estamos? No porque sea muy hábil, no porque seamos buenos. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Pero alguien dijo, pónganlo a mi cuenta. Y lo firmó, no con una tinta. La tinta con que firmó ese pagaré es la sangre de Cristo. La acción de Pablo con Onésimo es una pequeña imagen de lo que Cristo hizo por nosotros. Se puso en medio. Pasó por alto la regla de no endeudarse. Y dijo, yo soy su aval. Pasó por alto que quizá, imagínense, si Pablo hubiera pensado en un momento, ¿y qué tal si me defrauda? ¿Y qué tal si no cumple? ¿Y qué tal si vuelve a robar? No sé. Pero Pablo tuvo la osadía de ponerse en medio y decir, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Es más, o sea, tú te me debes a mí. La verdadera gracia no solamente habla de perdonar. La verdadera gracia también está dispuesta a pagar la reconciliación, el precio alto de reconciliar. Perdonar, todos podemos decirlo, sí o no. Yo te perdono. O es más, a veces hasta nos hacemos bien espirituales. Que Dios te perdone. Porque yo no. Ajá. Hablar de perdón es fácil, pero el perdón que nos muestra Dios en su evangelio es un evangelio que paga un precio muy alto. Es un evangelio que reconcilia, y eso es lo que hace Pablo con Onésimo. Lo que hace es reconciliarlo con aquel a quien le debía, con aquel que le había defraudado. Rápido, quiero dejarles 3 ideas sobre esto. La primera cosa
que quiero dejarles de este pasaje es aceptar que todas nuestras acciones afectan a otros. Mire, Onésimo había causado un daño real. Y aunque él se había huido, él no sabía que iba a ser encontrado por Dios a través de Pablo y en un lugar menos propicio. No lo encontró en una iglesia, no lo encontró en una campaña, lo encontró en una cárcel. Onésimo había causado, y el daño que había causado era un daño real. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es reconocer cuando nosotros hemos causado un daño. Reconocer y aceptar que nosotros hemos fallado a nuestra palabra, a nuestras acciones, a todo lo que hemos dicho que no íbamos a hacer. Dejar de justificarnos y aprender a pedir perdón. Qué interesantes son algunos pasajes de las Escrituras. Cuando aquella parábola que Jesús relató de la gran cena, donde se hizo una cena y ahora inviten a todos aquellos que recibieron una invitación. Y cada uno de ellos dijo, no puedo ir porque tengo esto y esto. Y dice, cada uno empezó a excusarse. ¿Sabe qué? Usted y yo estamos llenos de excusas para todos. Para todo. Siempre tenemos razones para no afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. La parábola que nosotros conocemos de los talentos, a unos 5, otro 2 y a otro 1. Cuando el que recibió 5 lo multiplicó, el que recibió 2 también, pero el que recibió 1 dijo, no lo hice porque te tuve miedo. Justificarnos, porque dijo, no solo te tuve miedo, porque yo sé que tú eres hombre duro y que tú recoges donde ni siquiera has sembrado. Y el Señor en esa parábola le dice, bien, si tú sabías que yo era un hombre duro, ¿por qué no tomaste ese dinero y lo metiste en el banco para que se multiplicara? Excusas todos tenemos, razones todos tenemos, pero creo que el verdadero valor de un hombre, de una mujer, de una persona que ha tenido un encuentro con Jesús es aquella que sabe aceptar que sus acciones pueden afectar a otros. Y eso es lo que le pasó a Onésimo. Él huyó, pero fue encontrado por Dios. Y tarde o temprano, usted y yo vamos a ser encontrados por Él. Debemos reconocer que cuando fallamos y dejar de justificarnos y aprender a pedir perdón. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 es una expresión que está ya en lo que conocemos como la parábola el sermón del monte. Mateo 5, 23 y 24 dice, ve y ¿qué? Reconcíliate con tu hermano. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, el versículo 24 dice, ve y ¿qué? Reconcíliate. Ve cuesta trabajo. Dar un paso es luchar a veces contra nuestro orgullo. Dar un paso es luchar contra nuestra soberbia. ¿Por qué reconocer que yo fallé? Porque yo puedo decir, sí, yo fallé, pero tú has fallado más. Sí, yo hice esto, pero tú has hecho más. Si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y busca la reconciliación. Así que la primera lección es, acepta que tus decisiones, mis decisiones, afectan a otros. Onésimo tuvo que regresar. Su decisión de haberle robado, aunque estuvo lejos, hasta Roma, fue alcanzado por Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que nuestro pecado nos va a alcanzar tarde o temprano. Podemos escondernos por algún tiempo. Podemos ocultarlo por algún tiempo. Pero tarde o temprano seremos confrontados por Dios. La segunda lección es tener la disposición de restaurar y no destruir. Pablo no alimentó el conflicto. Pablo buscó reconciliar. Pablo no le envió una carta a Filemón diciéndole, ¿sabes qué? Mira, aquí está el que te robó, aquí te lo detengo y me envía a alguien. Él buscó reconciliar.
Pero sí busco y decirle, yo no puedo ir, pero tú sí puedes ir, camínale y regrésate y enfréntate con él. Tener la disposición de restaurar, que nos cuesta a veces mucho trabajo. Queremos que otros la tengan. Y lo que hizo Pablo es confrontar, decirle a Onésimo, mira, yo voy a hacer una parte, pero la parte más difícil es que tú te tienes que levantar e ir a Filemón. La parte que yo voy a hacer es tratar de buscar que el corazón de Filemón se ablande para que tú seas restaurado. Ahora, ¿cómo hacer que esa parte se vuelva real en nuestra vida? ¿Cómo buscar la reconciliación de otras personas? Porque pareciera ser que a veces como que nos gozamos cuando dos hermanos están peleando. Y dices, qué bueno, al fin de cuentas, qué bueno que le está diciendo sus cosas, ¿no? Lo que a mí me gustaría decirle, se lo dice otro. ¿Cómo nosotros podemos dejar a ser hombres que reconcilien? Dejar de hablar mal de otros. Proverbios dice que entre 7 cosas, en 6 y 7, dice, hay una que Dios aborrece. Y es el que siembra discordia entre hermanos. Dejar de hablar mal de otros. Evitar aumentar el problema. Si te contara hay otras cosas, ¿no? Debemos ayudar a reconciliar personas. Debemos escuchar antes de juzgar. No crear divisiones. No alimentar los rumores. Debemos ser promotores de paz. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 9, bienaventurados los, Mateo 5, 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si yo preguntara, en este punto, ¿cuántos de nosotros estamos o calificamos? No buscamos la paz. Buscamos limpiar nuestra honra. Buscamos que otro pague lo que me hizo a mí. Pero Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Romanos 12, versículo 8 dice, si te es posible, en cuanto dependa de ustedes o de ti, depende, tengan paz con todos. Yo no puedo hacer que los demás tengan paz conmigo. Usted no puede hacer que los demás tengan paz con usted. Usted no puede evitar que los demás hablen mal de usted. Usted no puede evitar a veces que le roben, que le injurien, no. Pero sí puede evitar cómo reacciona. Pero sí puede evitar su reacción. Así que este pasaje es muy interesante. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos. Y la tercera lección, aprender a asumir costos por amor. Pablo dijo, ponlo a mi cuenta. La reconciliación siempre tiene un precio alto. No se da nada más así porque sí. La reconciliación tiene un precio alto. A veces el precio que tenemos que pagar es orgullo. Bajarnos de nuestro ladrillito. Bajarnos de nuestra nube, de nuestra soberbia. La reconciliación tiene un precio muy alto también. El tiempo, la comodidad. A veces incluso el dinero. Pablo está hablando aquí de dinero. ¿Queremos nosotros o buscamos paz o buscamos restauración? Quien busca la paz pasa por alto la ofensa. Aprende a enterrar todo. Aprende a callar. En alguna ocasión usted y yo hemos sido tal vez Filemón u Onésimo. En alguna ocasión usted quizás ha sido un Filemón a quien le han defraudado, que le han robado, que le han humillado. Y usted tiene todo el derecho de exigir la pena contra esa persona que le humilló. Porque las reglas o las leyes le favorecen a usted. Pero cuando el Evangelio llega, el Evangelio nos dice, tú estuviste también de este lado.
Así que en alguna ocasión tal vez fuimos un Filemón. Pero también en otra ocasión a lo mejor fuimos un Onésimo. Que defraudamos, que herimos, que lastimamos. Y es allí donde Jesús dijo, ponlo a mi cuenta. Es lo que hace Jesús. Ponlo a mi cuenta. Si usted y yo hemos recibido tanta gracia de Dios, no solamente debemos aprender a vivir en esa gracia, sino también debemos compartir esa gracia. Ese es el Evangelio. No solo vivirlo, sino compartirlo. Compartir lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La gracia verdadera no solo perdona, no solo dice te perdono. La gracia verdadera también restaura y paga. Y lo hace, como dijo Zaqueo, cuando recibió a Jesús. Después de estar en el arbolito se bajó, le hizo una cena en su casa y cuando le recibió a media cena se levantó y dijo, Señor, si yo a alguien le robé, se lo devuelvo y se lo devuelvo cuadruplicado. Y fue allí cuando Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando alguien estuvo dispuesto a reconocer su error y su pecado, pero también estuvo dispuesto a restaurar. Del dicho, decimos nosotros que del dicho al hecho hay un trecho. El Evangelio se vuelve visible cuando usted y yo dejamos de cobrar y comenzamos a reconciliar. Hay deudas que el dinero puede pagar, pero también hay otras que solo la gracia puede sanar. ¿Nos ponemos en pie, de favor? Hoy quisiera que al salir pudiéramos tener esta idea de Pablo. Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Quiero que pensemos, si te verás de manera sincera. Alguna vez hemos sido Onésimo, alguna vez hemos sido Filemón. En las dos hemos estado. Y no podemos decir el otro y yo. Aprender a reconocer el daño que hicimos es aprender a orar como David oró en el Salmo 51. Contra ti, solo he pecado. Y contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. Nunca se excusó. Nunca dijo, pues es que también otros. No. Yo he pecado. Hoy quiero que cierre sus ojos, de favor. Yo estoy seguro que usted está aquí en esta mañana. No por casualidad. Así como Onésimo salió huyendo de Filemón, creyendo que había dejado atrás ese pasado, se encontró con Jesús y fue confrontado y cambió su vida, pero en ese cambio él tuvo que regresar para pedir perdón. Pero alguien estuvo dispuesto a firmar una carta que diga deuda pagada. No podemos nosotros hablar de perdón si no hemos dado ese paso de regreso a donde herimos o a quien herimos o a quien lastimamos, a quien robamos, a quien le hicimos un daño. Tarde o temprano usted tiene que levantarse en medio de la cena y decir, Señor, si yo a alguien le he defraudado, yo se lo voy a devolver. Y no solo le voy a devolver lo que le robé, sino le voy a dar 4 veces más lo que yo le robé. El Evangelio cambia, transforma. Y ese tiene que ser el Evangelio en tu vida. Estamos usted y yo aquí, y yo quiero invitarle a que en medio de todo, usted y yo aprendamos a vivir de la gracia de Dios. Nada más. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura.
vivamos como tales. Vivamos pasando por alto. Cuesta trabajo, por supuesto, no es fácil. Le costó trabajo a Onésimo, por supuesto. Regresar con el miedo, pero tuvo que regresar. Tuvo que ver a la cara a Filemón y tuvo que decirle: perdóname, no te puedo pagar, pero aquí está esta carta de alguien que te dice que pagó un precio muy alto por ti. Si usted viene o tú vienes hoy por primera ocasión, yo quiero hacerte esta invitación. Tal vez estés huyendo como Onésimo, o hayas huido como Onésimo, de ese pasado, de ese lugar donde defraudaste, lastimaste, y tú dices: bueno, es que quiero vivir una vida nueva. No podrás vivir una vida nueva cuando no te has confrontado con eso. Así que yo quiero invitarte, por favor, que antes de irte nos des la oportunidad de orar por ti. Quiero pedirte que antes de salir pases atrás. Las personas que te recibieron tienen un regalo para ti, pero quieren orar por ti. Es más, yo quiero pedirte un favor. Ahí en tu lugar, si tú quisieras decirle: Jesús, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero pedirte que levantes tu mano allí un momentito en alto y permíteme hacer una oración por ti. Y al final quiero pedirte que te regreses y busques a la persona para que ore por ti, te dé un paquete especial para ti. Pero levanta tu mano conmigo y dile: Jesús, aquí estoy. Ya no quiero seguir huyendo. Ya no quiero seguir escondiéndome. Hoy quiero enfrentarme contigo. Y quiero oír de tu propia voz que tú pagaste el precio exacto en aquella cruz por mí. Así que hoy te entrego mi vida y te entrego mi corazón y quiero vivir para ti. Quiero empezar hoy una vida nueva contigo. Restáurame, reconcíliame contigo, porque el mayor daño que he hecho es a ti. Así que yo quiero hoy entregarte mi vida y entregarte mi corazón. Y Padre, quiero poner en tus manos la vida de cada persona que está aquí. Ahora, el resto de los que estamos aquí, yo quiero pedirte un favor. ¿Qué cosas tenemos que hacer en esta semana para poder empezar a restaurar? ¿Cuál es el viaje que tienes que empezar a hacer para regresar a casa de Filemón? Yo quiero invitarte a que lo hagas. No va a pasar nada si tú no lo haces. Quizá puede pasar lunes, martes, miércoles, pero no sé, en algún momento lo tienes que hacer. Y quiero pedirte que tú lo hagas. Que tú emprendas ese viaje de regreso a casa. De donde tú saliste, ahora vas a ser recibido no como esclavo, sino ahora como hijo de Dios. Como el mismo compañero de Pablo que está siendo el aval por ti. Jesús siendo el aval por ti.